Te reto que hagas una cosa. Busca zapatilla polivalente en el diccionario. A ver qué te sale. A lo mejor unas Puma de VA Nitro 2. Pues es bastante probable. Lo cierto es que cuando ves la lista de especificaciones de las DVI Nitro 2, pues la verdad es que lo más probable es que te vayas a hacer una imagen en la cabeza de lo que estamos hablando. Placa de carbono, espuma supercrítica. La verdad es que con esas condiciones parece que estamos hablando de una zapatilla pensada para días rápidos y poco más, ¿verdad? Pues no, aquí hay muchas sorpresas y eso es solo una de las cosas que vas a poder hacer con estas DVI Nitro 2, aparte de muchas otras. Pero bueno, vamos a empezar por la media suela, porque es donde más cambios tenemos con respecto al primer modelo. Pues bien, ¿cuáles son esos cambios? Para empezar, tenemos ahora dos espumas. Por la parte de arriba de la zapatilla, en la parte superior tenemos la espuma Nitro Elite, mientras que en la parte de abajo tenemos la Nitro convencional que teníamos en Puma hasta ahora en sus modelos, digamos, básicos. Es decir, tenemos una combinación de dos espumas para obtener lo mejor de una y lo mejor de la otra. La Nitro Elite pues es la espuma más avanzada de Puma, que es una espuma que se trata de una pieza EVA que se combina con Pebax, y luego lo que es el nombre de nitro proviene porque se trata de una pieza expandida inyectando nitrógeno, así que es de ahí como se crea lo que es esa, digamos, parte de Pebax que tiene esta espuma. Y luego la parte de abajo pues es una espuma TPU, base TPU, mucho más normal, no es tan ligera como la Nitro Elite, no es tan reactiva como la Nitro Elite, pero sí es más duradera y al final pues combinando una con otra, Puma lo que quiere es tener esas ventajas del Nitro Elite o Nitro Elite, que es lo que tenemos justo debajo del pie, y la durabilidad de la que, digamos, impactará con el suelo y que además en la parte trasera vamos a tener vista en estas zonas donde no tenemos caucho. ¿Y qué hay entre medias? Pues la placa de carbono. Pero no te pienses que es una placa de carbono agresiva que esté pensada para la velocidad, porque de hecho no es 100% carbono, sino solo, entre comillas, un 70%, y el resto es material TPU. ¿Por qué ha hecho eso Puma? Además de que la placa en la parte delantera no es una placa completa, sino que es bífida, pues para hacer una placa más amigable, menos rígida, es más flexible y buena para lo que es el entrenamiento diario. De hecho, si tú ves esta zapatilla, pues sí, tiene cierta rigidez, pero también tiene cierta flexibilidad, te permite pues hacer juegos con ella, giros, doblarla. Si tú coges cualquier otra zapatilla con una placa mucho más agresiva, pues todos estos movimientos que tú estás viendo no lo vas a poder hacer. Y si te esperas un segundito, espera que voy a ir al armario por uno de esos ejemplos y lo verás. Estoy de vuelta. Mira, te traigo tres ejemplos. Hoka Rocket X, la primera versión. Puedes ver que es más o menos el mismo tipo de zapatilla, que tiene un poquito más de rigidez, un puntito más de rigidez. Lo que pasa es que aquí tenemos mucho más rocker. Puedes ver que la parte delantera es mucho más, digamos, puntiaguda para facilitar la transición, pero lo que es la flexibilidad lateral es inferior a la flexibilidad que tenemos con las Puma. Un ejemplo. Otra que es zapatilla puramente de competición. Esta es la Endorphin Pro 3, que es mucho más rígida. Aquí ya tenemos una placa pensada directamente pues para lo que es competición, para darnos ese plus en esos días de competición, que no es necesario porque esto es una zapatilla de entrenamiento y por eso Puma no le ha dado esa capacidad, digamos, de empuje que tenemos al pisar, pero que además es un poquito más rígida. Y luego si nos vamos a las Metaspeed Sky, pues esto es un bloque, esto es un ladrillo que está pensada para sacar el máximo rendimiento de esa placa de carbono que tenemos aquí dentro, que como puedes ver, por mucho que apriete, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Así que ya ves cuál es la diferencia entre los tres tipos de placa, ¿no? Pues una, otra y otra. Vamos a seguir con la espuma. Y en definitiva, esa placa te aporta estabilidad y te aporta algo de propulsión, pero sin ser algo intimidante o algo que te deba dar miedo para una zapatilla de diario, incluso si la quieres utilizar como zapatilla de competición, que no sientas que es una cosa que te va a restar, sino todo lo contrario. Y por cerrar un poquito esta parte de la media suela, decirte que tenemos un drop de 6 milímetros que a mi gusto está en el punto perfecto entre una zapatilla de rodaje, una zapatilla rápida, una zapatilla de competición, es decir, un drop muy polivalente.
Bueno, y vamos con la parte superior, el upper. Una monomalla completa. ¿Qué es lo que destaco de este upper? Que es un upper mucha ventilación. Está fabricado pensando mucho en la entrada de aire, que no pases calor con la zapatilla. Y de hecho, si pasas por aquí los dedos, si te pones un calcetín de un color brillante, lo vas a ver perfectamente por eso, porque es un upper bastante transpirable. ¿Y qué destaca de este upper? Que es una monomalla que no tiene, pues, digamos, ningún refuerzo, pero como puedes comprobar, no tengo nada metido dentro, está totalmente vacío y aún así permanece perfectamente erguido, no es un upper que aprisiona. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos alrededor de la zapatilla, pues que parece simplemente decoraciones, cosas que le ha puesto Puma por hacerlo bonito, que si es un logo, que si el logo aquí, que si otra cintita aquí, que si otra cosa que nos pone aquí Power Tape, todo eso tiene un motivo y una justificación. Empezando por el lateral, tenemos una cinta que va de un lado a otro que se llama Power Tape, ya lo pone aquí. ¿Cuál es la misión de esta Power Tape? Pues es una banda, digamos, de un compuesto plástico, que lo que hace es darle sujeción a toda la parte del arco. Es decir, es una sujeción totalmente blanda, no estorba, no te va a molestar, no es una cosa que tú vayas a sentir, pero que lo que hace es mantener esa zona. Y de este mismo material de la Power Tape tenemos otra zona aquí en la puntera, en la zona delantera, y ya ves que cuando lo empujo pues vuelve a recuperar el ser un upper erguido. Logotipo de Puma, ¿qué hace ahí? ¿Elemento estético puramente? Pues no es un elemento estético puramente, sino que tiene la misma finalidad, es darle estructura a toda esta parte delantera del upper. Logotipo de Puma en el lateral, 3/4 de lo mismo, no está aquí simplemente para que tú veas un Puma bien grande, sino que esto lo que hace es sujetar toda esta parte lateral, igual que tenemos el Power Tape en este lado, pues tenemos el logotipo de Puma en este lado. Así que ya ves que todo parece que está ahí puesto, pues porque el diseñador ha creído oportuno que se vea bonito, pero no, está ahí por motivos prácticamente puramente técnicos. Y luego tenemos muchos añadidos de zonas reflectantes. Toda la zona esta trasera del talón es reflectante. La zona de debajo de los cordones también es reflectante, así que si eres de correr por la noche, pues sabes que si te vienen coches tanto por delante, no demasiado, pero sobre todo por detrás, pues te van a ver con bastante distancia. Y hablando de la parte trasera, pues el talón, como puedes ver, es bastante flexible. Y además el collar está bastante mullido. De hecho, es una cosa que en la primera versión muchos corredores se habían quejado, que es que la zona trasera del talón podía ser un poquito rígida o que podía producir molestias o roces en el talón. Yo no he tenido nada de esos problemas en estas Nitro 2 y de hecho puedes ver eso, que es una zona trasera, un talón muy elástico, flexible, puedes meter perfectamente el pie. Luego lo que es en cuanto a la lengüeta, la verdad es que es una lengüeta muy cómoda, con el mullido justito, es elástica, es muy transpirable, está unida en la parte central a la media suela, con lo cual también ayuda con la sujeción del pie, que es muy correcta, no he tenido problemas ni de deslizamiento trasero, ni de falta de agarre. Y quizás una cosa como tal que se pueda destacar es que a lo mejor delante es un pelín más estrecho de lo que es habitual. Así que si normalmente necesitas zapatillas anchas, pues tenlo en cuenta que en este caso no es una zapatilla que destaque por su anchura aquí delante. Y luego tenemos la suela, que así a primera vista pues dirás, tampoco hay mucho de lo que hablar. Una pieza aquí de arriba, otra pieza aquí abajo, normal, corriente, no hay muchos vaciados, cauchos y más. Pues estás equivocado, porque aquí lo que tenemos es caucho Puma Grip, que sin ser un caucho que tenga a lo mejor la prensa que puede tener el Continental de Adidas, es un material que se comporta perfectamente tanto en seco como en mojado. No he corrido con ellas en lluvia, porque la verdad es que por desgracia hace bastante que no llueve, pero sí he podido pasar por zonas mojadas, por charcos, por regueros que dejan los jardines, precisamente buscando esas zonas para ver cómo se comportaba el caucho de Puma en esas zonas quizás recientemente mojadas, que es al final cuando más resbala el asfalto. Pues no he tenido ningún problema, evidentemente no es algo brillante, no es que tenga total adherencia, pero sí se comporta mejor que otras zapatillas pasando por esas mismas zonas mojadas. En la suela, y como digo, hay mucho caucho, por grosor está bien, pero sí que hay muchas zonas cubiertas. Tal vez Puma debería haber sido un poquito más valiente y haber vaciado un poquito más la zona, sobre todo la zona del medio pie,
para reducir un poquito el peso. Pero bueno, te puedo decir que no hay más que ver la suela cómo está hecha para ver que aquí no es una cosa que Puma se lo haya tomado a la ligera, sino que aquí hay mucho diseño y hay mucho coco que han estado poniendo los ingenieros para llegar hasta aquí. De hecho, el taqueado es diferente en la parte externa de la parte interna. En la parte externa pues tenemos un taqueado muy normal, forma rectangular, que aporta durabilidad pero que no tiene nada que destacar. Sí que hay cosas que destacar en la otra parte interna y en la parte central, es decir, interna de la zapatilla y central de la zapatilla, y como puedes comprobar es un taqueado con forma de gota de agua. Y este diseño de gota de agua además es direccional, es decir, a medida que vamos avanzando por la zapatilla puedes ver que el taco está colocado y girado de una forma determinada. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar más tracción tanto en superficies lisas como puede ser en asfalto, y además pues te puedes aventurar también a correr en asfalto y no solo a ritmos suaves, sino que si tienes, en senderos, te he dicho, te he vuelto a repetir asfalto. Si tienes un entrenamiento que tengas que hacer en sendero y tengas que meter, por ejemplo, pues farlex o acelerar el ritmo o subir a ritmos tempo, no vas a tener problemas de tracción porque ya te digo, toda esta zona agarra muy bien y además es un taqueado bastante profundo para lo que es habitual en una zapatilla de asfalto. ¿Cuáles son las sensaciones de esta espuma? Pues las sensaciones son muy buenas, pero lo que hay que destacar es que no hay un uso claro que se le pueda decir a la zapatilla. No es una zapatilla de entrenamientos rápidos, no es una zapatilla de entrenamientos cómodos. Es que cubre todo ese rango de uso perfectamente. Por especificaciones es verdad que lo que te pide es que sea una zapatilla para esos días rápidos. Y es que es una zapatilla para esos días rápidos, pero es que es mucho más que eso. En rodaje suave es una zapatilla que es cómoda y estable, porque al final lo que es la parte de espuma superior, el Nitro Elite, es blandito, es cómodo, no es inestable, es decir, puedes ir a ritmos tranquilos sin que tengas un problema de estabilidad o sin que te sientas con esa sensación de que llevas una zapatilla que no está cómoda en ese uso. A la hora de coger velocidad pues no es algo que le cueste, y una vez que ya tienes esa velocidad no te cuesta trabajo el mantenerla, como te puede pasar con unas zapatillas más pesadas y más digamos voluminosas, que a lo mejor en esas transiciones continuas dices no está cómoda, no está en su zona. Y ahora que hablamos de peso, pues realmente es lo único que le puedo achacar, porque por todo lo demás es una zapatilla que cumple un amplio espectro de uso, ya te digo, desde los ritmos suaves hasta días de serie. Si no tienes otra zapatilla y quieres tener una zapatilla que también te sirva para competir sin tener la experiencia de las super zapatillas, pues es que también la puedes tener. Así que si solo quieres tener una zapatilla en el armario, si no quieres tener absolutamente nada más, con la espuma lo vas a poder tener todo. Y esa prácticamente es la opinión final, porque no es una zapatilla de rodajes suaves, ni es una zapatilla de competición, pero es una zapatilla que se defiende perfectamente en todo ese rango de uso. Y lo que te decía, ¿cuál es su pega o la única pega que le puedo encontrar? Pues el peso, que no es el más ligero. Pero no es la pega o no le puedo encontrar la pega del peso, no porque sea un peso elevado, sino porque la competencia es más ligera. Y cuando hablo de competencia, pues me estoy refiriendo a la Saucony Endorphin Speed 3, que es otro tipo de zapatilla, digamos, polivalente, que está orientado prácticamente al mismo sector, al mismo segmento, que tiene un comportamiento muy similar. Quizás las Pumas son un poquito más blandas, pero que tenemos en mi talla 46 una diferencia de unos 40 gramos a favor de la Saucony. Al final es un peso que se nota, no hace falta más que cogerlas en la mano y se nota que la Saucony es más ligera, pero a favor de la espuma te puedo decir, por ejemplo, que es un poquito más blandita, se siente un poquito con más respuesta. Pero lo que te digo, al final tampoco se trata de una zapatilla puramente de competición donde esos 40 gramos sí puede suponer una diferencia. Estamos hablando de 40 gramos y una zapatilla que va a ser de entrenamiento para prácticamente todo el mundo, así que digamos que es una pega entre comillas. Y es que es polivalencia pura, es una zapatilla para todo, que además le va a gustar a todo el mundo, independientemente del nivel que tengas de corredor o de los ritmos que vayas a manejar, porque no te puedo decir, o no me gusta decir, esta zapatilla es para correr a un ritmo por encima de 4,5, por debajo de 4,5. Todo eso da lo mismo porque al final es tu intensidad. Y esto le va a servir a todo el mundo, no necesitas ser ni un corredor top, ni si eres un corredor top te vas a encontrar una zapatilla torpe. Es algo que
sea quien sea que la compre y que la meta en su armario, la va a utilizar en un montón de días y en un montón de formas de uso. Y además de todo esto, pues no es una zapatilla cara. No es una zapatilla cara en lo que entendemos hoy en día por una zapatilla cara en que se mueven por precios 180, 200 euros. Es una zapatilla que PVP tiene marcado en 160 euros y que habitualmente no es complicado encontrarla en el rango de 100 euros, 10 euros arriba, 10 euros abajo. Es decir, en un rango de precio entre 90 y 110 euros, esta zapatilla es un zapatillón. Y nada más, hasta aquí el análisis de esta Puma Deviate Nitro 2. Espero que te haya gustado, ya lo sabes. Vete ahí abajo al botoncito de me gusta, le pinchas y nos vemos otro día. Muchas gracias y un saludo.